En el vertiginoso mundo de la información moderna, donde las noticias viajan más rápido que la propia verificación, hay momentos que detienen el tiempo. Hace apenas unos minutos, según múltiples reportes que comenzaron a circular en redes sociales y algunos portales digitales, el nombre de Marco Antonio Muñiz, una de las voces más emblemáticas de la música latina, volvió a ocupar titulares. Pero esta vez envuelto en una nube de preocupación. La frase que se repitió con insistencia fue inquietante. Su hijo ha llorado y ha confirmado una noticia triste. Sin embargo, ¿qué hay realmente detrás de estas palabras? ¿Se trata de un hecho confirmado? ¿Una interpretación emocional o simplemente una ola de especulación digital amplificada por la velocidad de Internet? Todo comenzó con un video breve, aparentemente grabado a la salida de un evento privado. En él, se observa a uno de los hijos del artista visiblemente afectado, rodeado de cámaras y periodistas. Su rostro refleja tensión, sus palabras son cortas, y en un momento dado su voz parece quebrarse. Ese instante fue suficiente para que miles de usuarios comenzaran a sacar conclusiones. Pero aquí es donde está, el análisis periodístico debe imponerse a la emoción. Hasta el momento de esta redacción, no existe confirmación oficial de ninguna tragedia relacionada con el estado de salud o la vida de Marco Antonio Muñiz. Lo que sí existe es una reacción emocional captada en un contexto aún no completamente esclarecido. Para comprender el impacto de esta noticia, real o no, es necesario detenerse en la magnitud de la figura que representa Marco Antonio Muñiz. Con una carrera que abarca décadas, el llamado Lujo de México no solo es un cantante, es memoria colectiva, es historia viva de la música romántica. Es una voz que ha acompañado generaciones enteras. Canciones como Escándalo o Por Amor no solo fueron éxitos, se convirtieron en parte del ADN emocional de millones de personas. Por eso, cualquier información relacionada con su bienestar genera una reacción inmediata, casi visceral. Vivimos en una época donde una imagen puede desencadenar una narrativa completa sin necesidad de contexto. El video del hijo de Muñiz, sea cual sea su origen, activó ese mecanismo. Los comentarios comenzaron a multiplicarse. ¿Está enfermo? ¿Pasó algo grave? ¿Por qué está llorando? Y en cuestión de minutos, la incertidumbre se transformó en versiones cada vez más dramáticas. Aquí es donde el papel del periodista cobra mayor importancia que nunca. No se trata de repetir lo que se dice. Se trata de interpretar, contrastar y contextualizar. Miles de mensajes comenzaron a inundar las redes. Algunos expresaban preocupación genuina. Otros enviaban mensajes de apoyo. Y no faltaron quienes, sin evidencia, afirmaban escenarios alarmantes. Este fenómeno revela algo profundo. La conexión emocional entre el público y sus ídolos sigue siendo extremadamente poderosa. Marco Antonio Muñiz no es solo un artista del pasado. Para muchos representa una etapa de la vida, un recuerdo familiar, una identidad cultural. Por eso, la posibilidad, aunque no confirmada, de una mala noticia genera un impacto colectivo inmediato. Uno de los elementos más importantes en este momento es el silencio. Ni la familia, ni representantes oficiales, ni fuentes cercanas han emitido un comunicado claro que confirme ninguna noticia trágica. Y en el periodismo, el silencio puede significar muchas cosas. Que la información aún se está verificando, que se trata de un asunto privado, o que simplemente no hay nada que confirmar. Pero lo que definitivamente no significa es que los rumores sean ciertos. Volvamos al punto que lo inició todo, la reacción del hijo. Es importante entender que una expresión emocional no siempre equivale a una tragedia. Un hijo puede llorar por múltiples razones. Preocupación por la salud de un padre. Estrés ante la presión mediática. Problemas personales ajenos a la narrativa pública. O incluso una interpretación exagerada de un momento aislado. Sin contexto, cualquier conclusión es arriesgada. Y aquí es donde el periodismo responsable debe marcar la diferencia frente al sensacionalismo. La historia que se está construyendo en tiempo real tiene dos caminos. El de la verificación, donde los hechos se confirman antes de difundirse. El de la emoción inmediata, donde la narrativa se forma antes que la verdad. Lamentablemente,
El segundo suele ser más rápido, pero no necesariamente más correcto. Una pausa necesaria, en medio de la avalancha de información. Es fundamental detenerse y recordar algo esencial. No todo lo que circula es cierto. No toda emoción indica tragedia. Y no toda noticia urgente es una noticia real. Marco Antonio Muñiz, hasta donde se sabe, sigue siendo una figura respetada y querida, cuya historia merece ser tratada con dignidad, no con especulación. Tras la oleada inicial de reacciones, titulares y especulaciones, el caso de Marco Antonio Muñiz entró en una fase aún más compleja: el silencio prolongado. Y en el periodismo, el silencio no es vacío. El silencio también comunica. Las horas posteriores, cuando la incertidumbre crece, después de que el video del hijo del cantante comenzara a viralizarse, muchos esperaban una respuesta rápida, un comunicado oficial, una declaración familiar, o al menos una aclaración indirecta. Pero nada de eso ocurrió. Las horas pasaron, y con ellas la ansiedad colectiva aumentó. En redes sociales, la conversación cambió de tono, de la sorpresa inicial a la preocupación, y finalmente, a una especie de tensión silenciosa. Este patrón no es nuevo. En situaciones similares, la falta de información suele ser interpretada como señal de gravedad, aunque no necesariamente lo sea. Fuentes cercanas, aunque no oficiales, comenzaron a ser mencionadas en algunos medios digitales. Sin embargo, ninguna ofrecía datos concretos. Lo único en lo que coincidían era en un punto. La familia estaba manejando la situación con extrema discreción. Pero, ¿qué significa realmente esa discreción? Puede interpretarse de varias maneras: como una forma de proteger la privacidad, como un intento de evitar la desinformación, o simplemente como una decisión de no alimentar rumores. En el caso de figuras públicas de gran trayectoria, como Marco Antonio Muñiz, este tipo de comportamiento no es inusual. A lo largo de su vida, el artista ha mantenido una imagen elegante, reservada y profundamente respetuosa de su vida personal. Para entender mejor el contexto, es necesario mirar hacia atrás. En sus últimas apariciones públicas, el cantante se mostraba sereno, agradecido con su público. Y, aunque naturalmente marcado por el paso del tiempo, con una presencia digna, no hubo señales evidentes de crisis pública o situaciones alarmantes. Esto ha generado aún más dudas. Si no había indicios visibles, ¿qué pudo haber ocurrido? ¿Estamos frente a un hecho reciente o a una interpretación exagerada? El papel de los medios digitales. En este punto, el fenómeno deja de ser solo una noticia para convertirse en un caso de estudio sobre el comportamiento de la información en la era digital. Muchos portales replicaron el titular sin confirmar. Triste noticia, su hijo llora y confirma, pero pocos respondieron la pregunta más importante. ¿Qué noticia exactamente? Este vacío fue llenado por la imaginación colectiva. Algunos insinuaban problemas de salud. Otros hablaban de situaciones familiares. Y algunos más, sin pruebas, iban aún más lejos. Aquí es donde el periodismo responsable debe trazar una línea clara. Informar no es amplificar rumores. Informar es verificar antes de afirmar. La presión sobre la familia. Otro aspecto clave es simpatizar. Es el impacto mediático sobre el entorno familiar. Ser hijo de una leyenda como Marco Antonio Muñiz implica vivir bajo una lupa constante. En momentos de vulnerabilidad, esa presión se multiplica. Cámaras en cada movimiento. Micrófonos, buscando declaraciones. Y millones de personas interpretando cada gesto. El llanto captado en video, lejos de ser una confirmación de hechos, puede ser simplemente una reacción humana en medio de un entorno abrumador. Y esa distinción es fundamental. El público. Entre el cariño y la ansiedad. Mientras tanto, el público continúa dividido entre dos emociones. El afecto genuino. Miles de personas han compartido mensajes de apoyo, deseando bienestar al artista, enviando fuerza a la familia, recordando momentos musicales que marcaron sus vidas. La ansiedad por saber. Pero también existe una necesidad inmediata de respuestas. ¿Qué está pasando realmente? ¿Por qué nadie dice nada? ¿Es verdad o no? Este contraste refleja la relación moderna con la información. Queremos empatizar,
Pero también queremos saber ya. El riesgo de construir una historia incompleta. Uno de los mayores peligros en este tipo de situaciones es construir una narrativa sin datos sólidos. Cuando eso ocurre, la historia deja de basarse en hechos y pasa a depender de interpretaciones, suposiciones y emociones colectivas. Y aunque esas emociones sean comprensibles, no sustituyen la verdad. Lo que está ocurriendo también demuestra algo más profundo. Marco Antonio Muñiz no pertenece solo a su familia. Pertenece, en cierta forma, a la memoria cultural de millones. Eso no justifica invadir su privacidad, pero sí explica la magnitud de la reacción. Porque cuando una figura así aparece en titulares con palabras como «triste noticia», el impacto no es individual, es colectivo. ¿Qué sabemos realmente hasta ahora? Si filtramos el ruido y nos quedamos únicamente con los hechos verificables, el panorama es claro. Existe un video donde su hijo aparece emocional. El video se ha viralizado rápidamente. No hay confirmación oficial de ninguna tragedia. No existe comunicado familiar que confirme rumores. Todo lo demás pertenece al terreno de la especulación. En el centro de esta historia no solo está Marco Antonio Muñiz, ni siquiera su familia. En realidad, hay un protagonista silencioso pero poderoso, la emoción colectiva. Porque lo que hemos presenciado en las últimas horas no es solo la difusión de un video, es un fenómeno social completo. La psicología del rumor. ¿Por qué creemos tan rápido? Cuando una figura pública querida aparece vinculada a una posible noticia triste, el cerebro humano reacciona de forma casi automática. Existen 3 factores clave. El apego emocional. Las personas no ven a Marco Antonio Muñiz solo como artista. Lo sienten cercano, familiar. Sus canciones acompañaron momentos de amor, despedidas, recuerdos familiares. Por eso, cualquier señal de sufrimiento se siente personal. El miedo a la pérdida. Cuando alguien importante para nuestra memoria colectiva parece estar en peligro, surge una reacción inmediata. ¿Y si es verdad? Ese ¿y sí? Es suficiente para activar la difusión masiva de información no verificada. La urgencia digital. Las redes sociales no premian la precisión. Premian la velocidad. El primero en compartir gana visibilidad. El primero en verificar llega tarde. Y en ese sistema, los rumores encuentran terreno fértil. El efecto dominó mediático. Una vez que el video comenzó a circular, ocurrió algo predecible pero poderoso. Un usuario comparte el clip. Otro lo interpreta. Un medio lo replica. Miles lo comentan. Y en cuestión de minutos, una escena aislada se convierte en una narrativa global. Este fenómeno tiene nombre en comunicación. Efecto de amplificación emocional, donde el contenido no se expande por su veracidad, sino por su capacidad de generar reacción. Lo que está ocurriendo ahora no es un caso aislado. A lo largo de los años, muchas figuras públicas han sido protagonistas involuntarios de situaciones similares. Vídeos sacados de contexto. Declaraciones incompletas. Reacciones emocionales interpretadas como confirmaciones. En múltiples ocasiones, lo que parecía una tragedia inminente resultó ser un malentendido, una exageración mediática, o simplemente un momento personal convertido en espectáculo. Estos precedentes nos enseñan algo importante. No todo lo viral es real. Y no todo lo emocional es una noticia. El rol del periodismo en tiempos de incertidumbre. En este escenario, el periodismo enfrenta un dilema. Publicar rápido y seguir la tendencia, o investigar y asumir el riesgo de llegar después. Pero hay una tercera vía. Informar sin afirmar lo no verificado. Eso implica contextualizar, explicar y reconocer lo que no se sabe. Este artículo mismo forma parte de ese esfuerzo. No confirmar lo incierto, pero tampoco ignorar el impacto social del momento. El hijo, símbolo involuntario de una historia mayor. La imagen del hijo llorando se ha convertido en el centro emocional de todo. Pero hay que entender algo fundamental. Él no eligió convertirse en símbolo. Su reacción, sea cual sea su causa, fue captada en un momento vulnerable. Y a partir de ahí, millones de personas construyeron una historia alrededor de ese instante.
Esto plantea una pregunta ética clave. ¿Hasta qué punto es justo interpretar públicamente una emoción privada? La delgada línea entre información y espectáculo. En el mundo actual, la línea entre noticia y entretenimiento se ha vuelto cada vez más difusa. Un titular como "Triste noticia, su hijo llora", no informa, sugiere. Y esa sugerencia es suficiente para activar la imaginación colectiva. El problema es que cuando la realidad no confirma la narrativa, el daño ya está hecho. Ansiedad innecesaria, desinformación y presión sobre las personas involucradas, la audiencia como protagonista activa. Antes, el público consumía información. Hoy, también la crea. Cada comentario, cada compartido, cada interpretación contribuye a la historia. Dobbs historia. En este caso, la audiencia ha tenido un rol clave, amplificando el video, interpretando emociones y construyendo teorías. Esto convierte al público en algo más que espectador. Lo convierte en coautor del relato. El peso del legado. Otro elemento importante es el legado de Marco Antonio Muñiz. No estamos hablando de una celebridad pasajera. Estamos hablando de una figura que representa décadas de historia musical. Y cuando alguien con ese peso aparece en un contexto de incertidumbre, la reacción no es superficial, es profunda, casi generacional. Aquí surge una reflexión incómoda. ¿Queremos saber la verdad? ¿O queremos confirmar lo que sentimos? Porque a veces la emoción colectiva no busca información, busca validación. Y eso puede llevar a aceptar versiones sin evidencia, simplemente porque encajan con la narrativa emocional del momento. Un momento que revela más sobre nosotros que sobre él. Lo que está ocurriendo no solo habla de Marco Antonio Muñiz, habla de nosotros, de cómo reaccionamos, de cómo consumimos información, de cómo interpretamos emociones ajenas. En ese sentido, este caso es casi un espejo social. Después de horas, que para muchos parecieron eternas, la historia que comenzó con un video breve, una emoción captada al vuelo y una ola de especulación, llega finalmente a su punto más delicado, el momento de enfrentar la verdad. Pero como ocurre con frecuencia en el mundo real, la verdad no siempre llega como un titular explosivo. A veces llega en silencio, a veces llega incompleta, y otras veces llega para desmontar todo lo que creíamos saber. La espera que definió el tono de la historia. Durante todo este tiempo, el nombre de Marco Antonio Muñiz permaneció en el centro de la conversación. Sin embargo, lo más significativo no fue lo que se dijo, sino lo que no se dijo. La ausencia de confirmaciones oficiales, lejos de calmar la situación, generó una tensión creciente. Y en ese vacío, ocurrieron tres cosas simultáneamente. Se multiplicaron las teorías, se intensificaron las emociones y se consolidó una narrativa colectiva. Pero ninguna de ellas estaba basada en hechos confirmados. Cuando la realidad rompe la narrativa, con el paso de las horas, algunas fuentes cercanas comenzaron a deslizar mensajes indirectos, cuidadosamente medidos, sin dramatismo. No fueron comunicados oficiales contundentes, no hubo declaraciones dramáticas, y eso en sí mismo ya era una señal. La situación no coincidía con la gravedad que muchos habían imaginado. Este tipo de desenlace no es raro. La emoción inicial supera a la información. La narrativa crece sin base sólida. Y finalmente, la realidad llega más tranquila de lo esperado. El aprendizaje invisible, más allá de lo ocurrido, o de lo que no ocurrió. Este caso deja una enseñanza profunda, no sobre el artista, no sobre su familia, sino sobre nosotros. Porque lo que se vivió en estas horas fue un experimento social involuntario. ¿Cómo reaccionamos ante la incertidumbre? ¿Cómo interpretamos una imagen? ¿Cómo construimos historias sin datos? Y sobre todo, ¿cómo el miedo puede convertirse en noticia en cuestión de minutos? La imagen del hijo llorando sigue siendo el punto más humano de toda esta historia. Pero ahora, vista con perspectiva, adquiere otro significado. Ya no es una confirmación, es simplemente un momento personal, expuesto públicamente. Tal vez fue preocupación, tal vez fue presión, tal vez fue algo completamente ajeno a lo que se dijo. Pero lo que sí sabemos es esto.
Ese instante fue interpretado por millones sin contexto. Y ahí radica el verdadero conflicto. La responsabilidad compartida. Es fácil señalar a los medios, es fácil culpar a las redes, pero la realidad es más compleja. Esta historia fue construida por múltiples actores. Quien grabó el video, quien lo compartió, quien lo tituló de forma ambigua, y también quien lo creyó sin cuestionar. Todos formamos parte del ecosistema informativo, y eso implica una responsabilidad colectiva. El peso del silencio digno. En medio de todo, hay algo que destaca: la dignidad del silencio. Ni el artista, ni su entorno cercano reaccionaron de forma impulsiva. No alimentaron el ruido, no respondieron al drama. Y en un mundo donde todo se sobreexpone, eso dice mucho. Porque a veces, la mejor respuesta no es hablar. Es no permitir que la especulación marque el ritmo de la realidad. Más allá del episodio mediático, hay algo que no cambia. La figura de Marco Antonio Muñiz sigue siendo lo que siempre ha sido: un referente musical, un símbolo cultural, una voz que ha acompañado generaciones. Ningún rumor, ninguna interpretación, ninguna ola digital puede alterar eso. Porque el verdadero legado no depende de titulares, depende del tiempo. La velocidad contra la verdad. Este caso deja al descubierto una tensión fundamental de nuestra era: la velocidad de la información versus la solidez de la verdad. Las redes sociales pueden construir una historia en minutos, pero la verdad necesita tiempo. Y ese tiempo, muchas veces, es ignorado. Al final, esta no es una historia sobre una noticia triste. Es una historia sobre cómo reaccionamos ante lo desconocido, cómo interpretamos lo que vemos, y cómo, sin darnos cuenta, podemos amplificar algo que no entendemos completamente. Cierre definitivo. Todo comenzó con una imagen, un gesto, una emoción, y terminó convirtiéndose en un fenómeno global. Pero si hay algo que queda claro después de todo esto, es lo siguiente: no todo lo que parece urgente es verdadero. No todo lo que emociona es real. Y no toda historia necesita ser amplificada. A veces, lo más importante no es la noticia, sino la forma en que decidimos reaccionar ante ella. Y así, una historia que comenzó con apenas unos segundos de imagen, terminó revelando algo mucho más grande que una simple noticia. Nos mostró cómo reaccionamos, cómo sentimos, y cómo, en cuestión de minutos, podemos construir realidades sin conocer toda la verdad. La historia de Marco Antonio Muñiz no se define por rumores ni por momentos sacados de contexto. Se define por décadas de música, de emociones, de legado. Y tal vez al final, eso es lo único que realmente importa. Porque mientras las noticias vienen y van, las verdaderas leyendas permanecen. Si esta historia te hizo reflexionar, si también sentiste esa mezcla de preocupación, curiosidad y emoción, suscríbete ahora mismo al canal. Aquí encontrarás análisis profundos sobre celebridades, historias reales detrás de los titulares y contenidos que van más allá del rumor, para acercarte a la verdad. Déjame en los comentarios, ¿qué opinas de todo lo ocurrido? ¿Crees que reaccionamos demasiado rápido en redes? Dale like si quieres más contenidos como este. Activa la campanita para no perderte ninguna historia impactante. Porque en este canal no solo contamos noticias, contamos lo que realmente hay detrás de ellas.